Llega el momento de hablar de economía con nuestro experto, Carlos Trullén. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y hoy vamos a hablar de inversiones sostenibles. La palabra sostenible, que la oímos ahora en todo es sostenible. La economía también, las inversiones en este caso. Efectivamente, al final la sostenibilidad es, no diría que una moda, porque es algo totalmente necesario, aunque sea por definición todas nuestras actividades en este planeta tienen que ser sostenibles, es decir, tienen que generar lo suficiente sin quitar demasiado al planeta como para que se mantengan en el tiempo, porque todo lo demás, simplemente por definición, está abocado a terminar y al fracaso. Así que la sostenibilidad evidentemente ha llegado para quedarse y está bien porque de momento solo tenemos este planeta y hace falta cuidarlo un poquito más de lo que lo estamos cuidando y evidentemente el aspecto financiero, el aspecto de inversión no se podía quedar al margen de todo este movimiento social que es muy importante que se ha producido a finales del siglo pasado empezó, pero sobre todo ha sido en el siglo XXI cuando se ha plasmado realmente en acciones concretas. Y eso es en lo que estamos ahora. La Unión Europea está tomando medidas al respecto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de promover todas las actividades económicas que sean sostenibles. Y con ese objetivo lo que está elaborando es una serie de reglamentación que está todavía bastante en pañales, hay cosas ya en marcha, pero estamos en unos primeros pasos, fundamentalmente para decir qué son actividades económicas sostenibles y qué actividades económicas no son sostenibles y para proporcionar información a los inversores sobre si están invirtiendo en una actividad económica sostenible o no sostenible. Y aquí recordemos que los inversores, que es una palabra que parece muy rimbombante y a lo mejor pensamos en Bill Gates o en Mark Zuckerberg de Facebook, los inversores somos todos, claro. O sea, porque al final quien más, quien menos tiene un fondo de inversión que invierte en acciones, tiene unas letras del tesoro que invierten en España en este caso, que le prestan dinero a España, todos somos inversores en mayor o menor medida, por lo tanto realmente toda esta reglamentación de la Unión Europea va destinada a todo el mundo. Primero, para decir qué actividades económicas son sostenibles y cuáles no. Y segundo, para informar a la gente que va a dar dinero a esas empresas, que recordemos que eso es una inversión, comprar acciones de una empresa, y pongo un ejemplo de Spotify, que además es una empresa europea, con mucho orgullo hay que sacar las empresas europeas, que no todo es Facebook, Amazon, etcétera, que está en Estados Unidos. Alguien que compra acciones de Spotify está dándole dinero a Spotify para que desarrolle su negocio. Por lo tanto, la Unión Europea lo que está poniendo encima de la mesa es vamos a informar a esas personas de si la acción de Spotify es sostenible o no es sostenible. Este es el concepto que subyace dentro de lo que podemos hablar inversiones sostenibles. Claro, porque bueno, me gusta mucho eso que has dicho, porque aquí defendemos mucho la sostenibilidad, porque como has apuntado, es necesario para seguir viviendo en este mundo, pero sí que me costaba un poco verlo asociado, ¿no?, a lo de sostenibilidad. ¿Cómo se traduce esto? Al final es a la hora de invertir en algún sitio, empiezan a aparecer distintas opciones de cara al inversor, al grande y al pequeño. Opciones con la etiqueta sostenible y opciones sin la etiqueta sostenible. ¿Qué son esas opciones? Al final lo que hay detrás son empresas que realizan actividades industriales, actividades de servicios, que es al final donde uno acaba invirtiendo, donde uno acaba poniendo el dinero. Pero aquí debemos ser conscientes de que el concepto sostenibilidad abarca a todo lo relacionado con el medio ambiente, pero se ha ido ampliando en los últimos años también a aspectos sociales y aspectos de gobernanza. De hecho, cuando se etiqueta a una empresa de sostenible, las siglas que aparecen detrás es bajo los criterios ASG, de ambiental, social y de gobernanza, porque la sostenibilidad ha incluido también, además de los aspectos ambientales, aspectos sociales y de gobernanza. Los aspectos ambientales todos más o menos los entendemos. Una compañía tendrá una actividad económica sostenible si no contamina los ríos, si recicla parte de todos los productos que utiliza en su producción industrial, si cuida un poquito el planeta. Eso lo tenemos muchísimo más claro. El aspecto social es más difícil de entender, pero es también una tendencia muy importante y muy en boga. Y es que las empresas se conciben cada vez más, no solamente como productoras de productos o de servicios, sino también como agentes que influyen en su entorno social.
y cada vez se les está exigiendo más a las empresas que cuiden de su entorno. ¿Cómo poder cuidar de su entorno? Pues, por ejemplo, elaborando colaboraciones con becarios del entorno, gente que quiere aprender, pues se pueden establecer colaboraciones con academias del entorno local, autonómico o nacional, dependiendo del tamaño de la empresa, para que se formen en las instalaciones de la empresa, generar así oportunidades de trabajo, etcétera. Eso sería una política social. Colaborar también con institutos de investigación, pues a doctorandos que están realizando alguna tesis doctoral que puedan investigar en la empresa, desarrollar su tesis, etcétera. O crear fundaciones que puedan ayudar a determinadas necesidades del ámbito, insisto, local, autonómico, etcétera. Todo eso son actividades que ya se les empieza a exigir a las empresas y ya empieza a haber empresas que tienen esa etiqueta de social o no social. En social, además de esas acciones que serían un poco de empresa para afuera, también estaría contemplado, por ejemplo, el trato que dan a sus empleados, medidas de conciliación, tema de salud o vacaciones, todo eso. Correcto, el aspecto social es para afuera y para adentro, aunque en el aspecto para adentro estaría ese criterio quizá más englobado en la última sigla, que es la G de gobernanza, que al final es cómo funcionan las empresas de cara para adentro. Evidentemente es un aspecto social tratar a los empleados, pero al final también es un aspecto de gobernanza interna. Y allí, ¿qué políticas se pueden ser consideradas sostenibles desde el punto de vista de la gobernanza? Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eso se cuida muchísimo. Inclusión para todo tipo de personas con discapacidad, personas de otras nacionalidades, etcétera. Beneficios sociales, seguros de salud, seguros de vida, retribución flexible, formación para los empleados, igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los puestos directivos. Todo este tipo de políticas internas de la empresa se consideran sostenibles desde el punto de vista de la gobernanza. Y es ese paquete completo de A de ambiental, S de social y G de gobernanza lo que se está impulsando por parte de la Unión Europea, estableciendo lo que se llama una taxonomía para ver qué actividades son sostenibles desde estos tres puntos de vista y luego empaquetando esas empresas en sostenibles o no sostenibles. Ahora veremos un poquito la diferencia porque hay empresas sostenibles, empresas poco sostenibles y empresas no sostenibles. Pero bueno, toda esa información empaquetada para que el inversor pueda decidir, pueda tener libertad a la hora de dedicar su dinero a una empresa en función de los criterios que considere. Si busca rentabilidad solo o si tiene valores y le importa también la sostenibilidad. Claro, eso te iba a decir. Un inversor, en primer lugar, entendemos que busca la rentabilidad, pero sí que ha habido un cambio, entiendo, ¿no? En que sí que se tienen en cuenta esos valores, si no, no se impulsaría. Cada vez se pide más tener esa opción de escoger empresas que sean sostenibles. Primero, por los valores, como hemos dicho, propios de la persona y porque es algo lógico y normal desde el punto de vista de la especie humana. Pero luego también porque precisamente por eso estas empresas cada vez son más rentables, porque la gente empieza a consumir productos y servicios hechos por empresas que son sostenibles y por lo tanto empiezan a tener mejores beneficios y empiezan a ser más rentable invertir en ellas. Es una pescadilla, una retroalimentación positiva en este sentido. Pero aún así, ahora mismo, tal cual está la normativa europea, existen, además tiene un nombre muy extraño, es las empresas del artículo 6. Las empresas del artículo 6 son las que, da igual la sostenibilidad, ellas van a rentabilidad, lo cual no está reñido con la sostenibilidad, pero cuando escogen dónde invertir, se invierte en empresas rentables, independientemente de si tienen la etiqueta sostenibles o no. Esa es una opción para los inversores. Luego están las empresas del artículo 8, que son las empresas que sí que tienen en cuenta la sostenibilidad, pero que les importa mucho más la rentabilidad. Es una especie de equilibrio. Y las empresas del artículo 9 son las empresas que sí que tienen objetivos específicos de sostenibilidad. Es decir, alguien que le dé más importancia a invertir en sostenibilidad que a conseguir rentabilidad, se tiene que ir a empresas del artículo 9. Y eso, a la hora de escoger las inversiones en fondos de inversión, viene especificado. Fondo de inversión sostenible por artículo 9. Por eso lo nombro, porque las personas que nos escuchen que quieran ir a invertir, pues se encontrarán con esta nomenclatura. Pero existen las tres opciones. Me da igual la sostenibilidad, me gusta la sostenibilidad, pero prefiero rentabilidad. Y no, que sean empresas sostenibles. Me llama la atención que haya gente que vaya a invertir en las del 9, porque así vendido, quiero decir, lo más importante a la hora de invertir es sacar un beneficio, ¿no? ¿Qué beneficios tiene entonces invertir en esas del artículo 9?
Aquí hay dos factores. El primero de ellos es el tiempo. Recordad que además aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando uno invierte bien, invierte a medio y largo plazo. Entonces, la gente que invierte en industrias, en actividades económicas sostenibles, espera que a medio o largo plazo realmente sean muy rentables, porque el mundo va directamente hacia actividades sostenibles. Pero el segundo factor es que ya están siendo rentables, precisamente porque ahora la gente cada vez está más focalizada en consumir productos y servicios que se consideran sostenibles. Por lo tanto, cuando se ven los históricos pequeños, porque evidentemente esto no es de hace muchos años, se ve que ya están siendo rentables. Entonces, puede haber personas que en lugar de querer un 8% de rentabilidad anual, se conforman con un 5 o con un 6% en empresas sostenibles y se encuentran mucho más satisfechos. Además, saben que están dedicando su dinero a actividades que no producen daños en el planeta y obtienen un poquito menos de rentabilidad, bien, o a lo mejor más, porque hay fondos de inversión de empresas sostenibles que están funcionando mejor a nivel de rentabilidad histórica que otros que no son sostenibles. Eso depende mucho del caso particular. ¿Cómo podríamos empezar? Eso hemos visto lo bueno, ¿no? O sea, que ya son algunas rentables, que se espera a medio y largo plazo. ¿Qué desafíos o qué retos enfrentan los inversores sostenibles? Pues esto también es muy importante, porque todo esto que he contado es muy bonito, pero hay un factor fundamental que hay que destacar. Y es que toda esta reglamentación está en pañales y de momento las empresas que tienen la etiqueta de sostenibles se la han puesto ellas mismas. Anda. Claro, la Unión Europea ha dicho, todas estas actividades son sostenibles. Las empresas lo que hacen es mirar, mira, yo estoy en esa actividad, soy sostenible. Y se ponen la etiqueta ellas mismas. Todavía no está montado el sistema necesario para realizar auditorías y realmente ver si esas empresas son sostenibles o no son sostenibles. Entonces, de momento, es una inversión un poquito a ciegas. A ver, estamos de acuerdo en que si uno invierte en una empresa que está fabricando vehículos eléctricos, aparentemente puede ser más sostenible que una empresa que construye reactores nucleares. Pero bueno, aparentemente, porque luego hay que mirar mucho el detalle. Puedes contaminar mucho para construir un coche eléctrico y puedes contaminar muy poco con un reactor nuclear. Depende mucho del detalle. Puedes tener una gobernanza interna pésima siendo una empresa que fabrica coches eléctricos y puedes tener una gobernanza interna y estar muy preocupado por el entorno social donde se instalan los reactores nucleares trabajando en ese tipo de industrias. Por lo tanto, de momento son etiquetas hasta cierto punto ficticias porque no está habiendo ninguna auditoría. Ese es el primer fallo y es un fallo gordo, Sí. pero se está trabajando en ello. Todo esto, claro, es un cambio muy lento. Claro. El segundo fallo es que todo esto es en Europa. Estamos hablando de una normativa europea. Estados Unidos y China llevan una normativa completamente diferente. Y Estados Unidos va más retrasado que Europa, pero desde luego China va muchísimo más retrasado que Europa en materia ambiental. Entonces hay empresas que evidentemente no siguen estas normas. Y cuando inviertes es muy bueno diversificar. No puedes comprar acciones o invertir solamente en la Unión Europea, porque Claro. te estás restringiendo y estás incrementando el riesgo. Diversificar ayuda a disminuir el riesgo. Tienes que invertir en Estados Unidos, tienes que invertir en China, tienes que invertir en Latinoamérica, en Japón. Y allí las normativas evidentemente son distintas y lo que es sostenible aquí, o al revés, lo que puede llegar a ser sostenible en China no sería sostenible en la vida en la Unión Europea porque tenemos unos criterios muchísimo más exigentes. Por lo tanto, como está en pañales, las etiquetas son ficticias y solo afecta a Europa. Pero bueno, es un paso y desde luego es un camino que queda todavía mucho por recorrer y es una opción ya para los inversores. Ahí en otros países, fuera de la Unión, son todos del artículo 6. Brevemente, ¿cómo podemos empezar a invertir de manera sostenible? Pues eso, dependiendo de la gente que estés utilizando para invertir, si tienes un asesor financiero, si vas al banco, si lo contratas directamente con una aplicación en tu móvil, siempre todos los fondos de inversión, todas las acciones concretas en las que inviertas, te van a tener que dar información, porque esto sí que ya está en la ley activa, tienen que informar sobre si las empresas en las que estás invirtiendo tienen etiqueta sostenible o no, que recordemos que se las ponen ellas. Entonces simplemente es estar atento a ese tipo de información. Es bastante sencillo porque realmente los fondos de inversión que se orientan al artículo 8 o al artículo 9 te lo ponen bien en grande, porque además ahora es un atractivo comercial. Fondo de inversión sostenible, fondo de inversión con criterios ASG. Entonces si ves eso,
ya sabes que ese fondo de inversión presumiblemente está invirtiendo en empresas más sostenibles. Luego siempre la recomendación, ir al detalle, ver exactamente en qué empresas están invirtiendo, a ver si casa o no casa. Estar bien asesorados, preguntar cualquier duda. Pero ahora mismo las opciones están encima de la mesa y tiene que ser muy aparente. En cualquier publicidad que veamos de opciones de inversión, tiene que aparecer si es sostenible o no es sostenible. Pues Carlos Trullén, nuestro experto en economía, muchas gracias por habernos traído este tema tan interesante. Como decíamos, las inversiones no se pueden desligar de la sostenibilidad tan presente en nuestras vidas. Muchas gracias. Un placer como siempre.